Buenos días a todos. Bienvenidos al Simposio de Antropología Trascendental y Educación. Este es nuestro tercer encuentro. Soy Ronnie Polizel, profesor de la Facultad Invenio, y es un honor estar aquí con ustedes durante todos estos días muy intensos, de mucho aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Muchísimo. Y estamos muy contentos y entusiasmados para disfrutar de estos intensos días, con mucho aprendizaje, como he dicho. Bueno, más que nada, este simposio se realiza con el auspicio de la Facultad Invenio, Universidad de Navarra, Unítalo, que nos ofrece este espacio acá, ISEP, Instituto Superior de Educação Personalizada, y Colegio Caminos y Colinas. Algunas informaciones prácticas, que se pide siempre que se retire los aparatitos de traducción de español hacia el portugués, que está en la entrada del auditorio, y se les pide que lo entregue, que lo devuelva cuando salga de este auditorio. Esto para cada sesión. Eso es lo que hemos dicho en todo el tiempo. Para los que nos acompañan en línea, online, hay un grupo de WhatsApp para soporte que está por cuenta de Ana Leticia, que les puede dar ayuda para acceder y, bueno, interagir con nosotros. Sesión de preguntas, cuando posible, por cuenta del tiempo, vamos a tener después de la parte principal de la charla. Y este día de hoy vamos a tener los 3 encuentros que están acá planeados. Ahora, la primera parte con Paco Moya, vamos a hablar acerca de educar la imaginación para educar la inteligencia, el libro de la lección, la educación de los niños en el sentido de misterio, el núcleo de vida interior y la bendición de la amistad, y el collar de los pequeños. Después, la parte de la mañana con Juanfer Celés, vamos a hablar todo lo que se ha dicho hasta ayer y incluso hasta la razón. Y la parte de la tarde, los superseres de la razón. Vamos a hablar de los niveles del contacto humano y desde las sindereses, del punto de vista de las sindereses. Bueno, creo que es lo suficiente para que empecemos el día. Los dejo ahora con don Paco Moya, por favor. Muito obrigado. Pues hoy empezamos muy bien introducidos por la charla de ayer de profesor Sellés sobre la imaginación. Entonces, la imaginación es algo que el niño tiene activo, es el preludio de la inteligencia y nos vamos a detener un poco en qué podemos hacer en la educación para educar la imaginación de los niños. Si en algún momento hay alguna pregunta, pues interrumpir, porque hemos llegado a un nivel muy bueno de conocimiento de la antropología trascendental. Son muchos los nombres, los trascendentales es algo nuevo, los hábitos innatos también son algo nuevo, y ayer pues introdujo también el profesor Sellés pues la razón práctica, la razón teórica, la razón formal. Siempre hay 3 nombres nuevos y bueno, voy a intentar sistematizarlos, tratarlos juntos, pero hoy nos metemos en otro mundo que es el mundo previo al conocimiento intelectual, y es el niño que no tiene todavía inteligencia, pero sí que tiene imaginación, y que por ser una función dependiente del órgano, pues tiene un crecimiento limitado. El niño puede crecer en imaginación hasta los 20 años, 20, 22, 21. Pero luego ya, pues como depende del cerebro, pues ya está como todas las conexiones cerebrales muy estructuradas y hay una dependencia. Las otras capacidades que hemos hablado, la inteligencia ya tiene capacidad de crecer irrestricta gracias a los hábitos innatos. Porque ya no hay una dependencia orgánica. Y sobre todo los hábitos innatos son los que pueden crecer de forma irrestricta. Pero
somos personas que tenemos que hacer un trayecto temporal aquí en el cosmos y después ya nos vamos. Pero este trayecto lo tenemos que hacer bien. Y hay un plan de Dios, que lo hemos visto en el collar de los pequeños, que lo recuerdo más o menos, pues que es un collar que las últimas perlas, las 6, las 7, que son las perlas centrales, hablan de la unión de la pareja, que tiene que ser una misma carne, y que sobre esa base es sobre la que Dios pone una nueva persona, que es el Hijo. Y que el Hijo tiene que venir a unir más a esa pareja, pero no siempre es así, por desgracia. Entonces yo ayer explicaba cómo veía en la práctica a las personas mayores que han sido niños y que pues ponía el ejemplo de 50 años, a los 50 años había llegado bien la inteligencia, la voluntad y el cuerpo, más o menos había llegado bien, pero su corazón se había quedado aquí. Las capacidades interiores, las capacidades íntimas se habían quedado en el camino. Había una desconexión de la persona, porque aquí hay un bloqueo antropológico y aquí hay una realidad desfondable. Aparentemente la careta es buena, aparentemente, pero en cuanto surge un problema no hay fondo. Es un edificio con una estructura muy débil y esa estructura no aguanta una presión excesiva. Entonces, ¿por qué pasa esto? Si la persona vino bien, con un acto de ser, con su amor, con su libertad, con su conocimiento personal, si la persona era sabia, tenía un hábito innato de sabiduría, tenía un hábito de primeros principios y tenía un hábito de sindéresis, ¿qué ha pasado para que se bloquee? Entonces voy a aprovechar la práctica y la experiencia de la práctica del abordaje antropológico de muchas personas para hacer una exposición general. Me falta aquí, en este cuadro, algo importante, que es la primera célula que va a formar el cuerpo. O sea, desde un primer momento, esta célula, como decía ayer el profesor Sellés, es de plastilina. O sea, es muy maleable por el espíritu. O sea, el espíritu provoca un gesto en esa plastilina, en ese cuerpo, y hace que los demás nos enteremos de lo que está pasando en ese espíritu. Y hay una unión total desde el primer momento. Esta célula ha salido del cosmos. Si Dios crea el cosmos, es la primera revelación. O sea, Dios dice, quiero hacer el mundo. Lo primero que nos revela es el cosmos. Entonces es con 3 principios. Principio de unidad, principio de causalidad y principio de no contradicción. O sea, no hay contradicción. Lo que nosotros vemos es que no hay contradicción. Si no hay contradicción, es porque hay una causalidad, alguien está causando esa no contradicción y por tanto es el principio de identidad. Lo idéntico está provocando este cosmos y este cosmos está movido por la tetracausalidad. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Es un poco de resumen. Claro, esta célula ha salido de aquí, de la no contradicción. Pero es que las células que están aquí tienen una causa final determinista. Entonces, la causa final de nuestra primera célula sale de ahí y lo primero que elimina es la causa final. Ya no estamos determinados. Esta célula, que es mitad de nuestro padre, mitad de nuestra madre, aparece aquí y cae bajo el efecto de la libertad. La libertad la intersubcepciona. Y ya no es una célula
como la célula del perro. Podemos hacer experimentación científica con la célula del perro, pero luego tenemos que hacer la transposición. Bueno, nos puede ayudar, pero no nos puede determinar. Porque esta célula es capaz de hacer gestos que no hace ninguna célula de ningún animal, porque está expresando un espíritu muy profundo. Si manejamos este esquema, el cuerpo, y ahora mismo esto nos afecta, lo consideramos como un cuerpo biológico. Y entonces, ¿cómo explicamos lo que le pasa a la biología? Porque la inteligencia no tiene mucha fuerza sobre el cuerpo, ni la voluntad tampoco. Yo por mucho que quiera que se me quite el dolor de cabeza, no se me quita. Entonces, ¿qué nos queda? Decir que hay una espontaneidad biológica. Y sin afirmarlo rotundamente, estamos viviendo como si hubiera una espontaneidad biológica. De que pronto unos genes se nos vuelven locos. Y eso no es así. O sea, los genes los maneja el espíritu desde el primer momento. Desde el primer instante están manejados los genes, las células, las proteínas. Toda la biología está utilizada para soportar una vida temporal, pero a la vez para manifestar todo lo que está pasando en un mundo inmaterial que es el nuestro. Bueno, entonces nos encontramos con este esquema. Entonces, en este esquema, esta célula, que primero es una célula, luego son 2, luego son 2 millones, luego son 3 billones, ese cuerpo desarrolla, como ayer explicaba el profesor Selles, unos sentidos externos. Pero el sentido externo, pues capta ondas, capta sensaciones, pero nada más. El oído no es capaz de sentir la música. La música necesita algo más, que aparece en los sentidos internos. Sentidos internos son la memoria, la imaginación y la cogitativa. Entonces, el niño cuando nace ya lleva 9 meses desarrollando estos sentidos externos y estos sentidos internos. No olvidemos que durante los 9 meses el niño es una burbuja de amor, libre y con un conocimiento personal que es el intelectogente, y que no sabemos qué vinculaciones libres el niño ha tomado durante esos primeros meses, pero las ha tomado. Entonces, ya, ¿qué podemos hacer? Pues hago un paréntesis. Yo cuando empecé a hacer sesiones en Duerme Vela, eso fue en 2013, yo hice la primera y siempre pensé que era una cosa tan sencilla que lo iba a hacer todo el mundo. Digo, yo nada más que tengo que hacer un pequeño folletito explicando más o menos la técnica y ya todo el mundo lo hará. 2014 me dicen esto es muy difícil, 2015 me dicen esto es muy difícil, 2016 me dicen esto es muy difícil, 2017 me dicen esto es muy difícil, 2018 yo digo esto es muy difícil. Entonces, son los hechos. A lo mejor en 2024 digo, pues no, es fácil, hemos dado con una tecla. Entonces, yo a partir de entonces pongo más interés en demostrar esta antropología. Esta antropología, que probablemente será la primera vez que lo habéis oído, tenéis el privilegio de haberlo oído es como si estuviera aquí Polo hablando de su antropología cuando habla el profesor Selles, porque es su discípulo directo y lo ha estudiado y le ha acompañado en los últimos años de su vida para corregir sus libros. Entonces, él lo ha explicado y yo lo que intento es decir, eso es cierto porque hay una demostración experimental que lo vemos cada tarde. Vale, pero entonces, según yo voy explicando esto, y ¿yo qué pretendo? ¿Promocionar que haya muchas más personas que hagan sesiones en Duerme Vela? Bueno, pues al nivel que puedan, que lo vayan haciendo, pero desde el 18 ya veo que esto es muy difícil hacer lo que yo hago. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Es decir, cuando yo explico esto, cada uno de ustedes tiene un problema. A lo mejor es profesor de colegio elemental o universitario
o a lo mejor es acompañante familiar, o es coaching, o no sé, o es empresario, o tiene una responsabilidad con personas. Entonces, con este esquema, tendría que saltarle teclas y decir, pues esto yo lo puedo aplicar en este aspecto concreto de mi trabajo. No necesariamente hacer una sesión en duermevela. O sea, ¿con qué tengo yo con las sesiones de duermevela de palingenesia? La seguridad de que esto no es teórico. Porque que un filósofo me mande una teoría y otro me mande la contraria, bueno, son personas que se dedican a pensar y ahí están. No, esto es práctico, esto funciona. Entonces, os pongo un ejemplo. Hubo una persona, profesora de niños muy pequeños, y que vio esto, le llamó mucho la atención a ella la descripción que yo hice del intelecto agente, que está en acto, mientras que la razón está en potencia, por la noche no funciona, en una primera parte de la edad no funciona, en una segunda parte de la edad, cuando tenemos demencia, no funciona, pero la persona está aquí. O sea, el que funcione la inteligencia o que no funcione es secundario. Es necesaria, la necesitamos, pero no de una forma esencial. Entonces, lo fundamental es que desde que venimos a este mundo, el intelecto agente está actualizando todos los conocimientos. Claro, los actualiza jerárquicamente. Actualiza la sabiduría, luego actualiza los primeros principios, la sabiduría actualiza la sindéresis, o sea, de una forma programada, jerárquica, pues va actualizando. Y está ahí siempre. Y capta sin necesidad de sentidos externos, ni de sentidos internos, sino sin palabras, sin un conocimiento sensible previo. Entonces ella dice, pues esto que dice lo voy a experimentar. Y empezó a hablar con sus alumnos sin palabras, manteniendo un contacto ocular si fuera posible y si no también. Y entonces los resultados que ha tenido han sido pues muy espectaculares. O sea, ¿qué es lo que ha hecho ella? Ha aplicado una parte de este esquema antropológico, en principio teórico, la palingenesia demuestra que no es teórico, y ella ha demostrado que el intelecto agente funciona. Entonces, tiene muchas experiencias. El año pasado di un curso en Curitiba, y ahí en Curitiba, pues ellos tuvieron una sesión online con ella, y ahora ya en Curitiba hay muchas personas que hablan con el intelecto agente de los niños, ya hay muchas anécdotas. Y en España también. Y como el vídeo está colgado en YouTube, pues espero que muchas personas se dediquen a practicar esta técnica, que es lo más normal y que muy probablemente muchas personas, sin saber que estaban hablando con el intelecto agente de sus hijos, pues lo llevan haciendo siglos. Entonces nos viene muy bien esta caracterización antropológica para decir, vamos a hacerlo pero con sentido. Y el sentido es que estamos hablando de una persona libre, que se entera de más cosas. El simple hecho de dirigirnos a ellos y decirles, mira, sabemos que tienen más capacidades, pero sabemos que tienen menos experiencia, sabemos que te preocupan mucho nosotros, todo lo que sabemos, todo lo probable que sabemos, el decírselo es una cosa buena. Y tengo experiencias de cómo los niños en el útero materno agradecen que alguien se dirija a ellos como personas. Porque todos nosotros, igual nos hemos pasado los 9 meses sin que nadie se dirija a nosotros como personas. Sí, nos han tenido en cuenta, pues sí, por cuántos meses, es niño, es niña, cómo va, pues sí, el peso, pero no una dirección como persona. Un decirle, tú vienes con una misión, yo te voy a ayudar en lo que pueda, irle explicando, y cada vez que pase algo que a nosotros nos suena raro, que sabemos que le va a sonar raro al bebé, explicárselo. Los niños acaban el embarazo y parece como si recordaran todo lo que hubiéramos dicho. Y es así. Hubo un tiempo, antes de que yo supiera que había una antropología trascendental, yo me he dedicado durante 40 años a ser radiólogo, a no hablar con las personas, pero cuando tenía que hacer una ecografía, sí. Y entonces me bajaban niños de neonatos pues para ver si 4 cosas de protocolo que hay que hacer, pero los niños lloraban porque estaban recién nacidos
Y claro, el tiempo que no estaban con la madre, pues pegados, pues lloraban. Entonces yo hacía la exploración muy rápida para que se fueran rápido. Yo sabía que estaban llorando porque querían madre. Y las que lo bajaban, pues la madre estaba recién parida, pues era un familiar, era una hermana, era una tía, y los niños lloraban. Y de pronto un día yo me acuerdo que había una niña que no lloraba. Digo, oye, el padre era americano. Y dije, esta niña, ¿pero qué le pasa? No, ella dice, no, es que esta niña está encantada conmigo. Porque yo desde el primer día le hablo a ella. Entonces esa niña es la única que no me extrañó. Son cosas que ahora uno va recordando, diciendo, ahora entiendo lo que pasó con aquella niña, ¿no? Y bueno, una anécdota que no puedo resistirme a contarla, porque yo tenía que hacerle una sesión a una familia, le hice la sesión al marido y la mujer venía para que le hiciera una sesión. Digo, mira, no te puedo hacer una sesión porque estás grávida de 4 meses. No puedo. Pero déjame que hable con el niño. Va a ser un niño, si es un niño, tal. Entonces le dije un montón de tonterías que se me ocurren. Bueno, tonterías, pero no tonterías. Le dije, tú vienes aquí, de todos los que estamos aquí, tú eres el más inteligente, pero eres el que menos experiencia tienes. Le dije todo esto. Un ratito, ahí le dije, se fue. Pasa la pandemia, viene la mujer ya sin gravidez y atiendo al marido y baja porque probablemente en el coche estaría la abuela y el niño, se turna con el niño y entonces llama al marido y dice, oye, está llorando como un loco, pero un berrendo, pero como nunca. Dice, pues qué extraño, pero si yo acabo de darle teta ahora mismo. Bueno, súbemelo. Y oíamos como el llanto se oía por la escalera cuando subía. Y en cuanto me vio, se quedó así, mirándome a mí fijamente. Y claro, yo entendí claramente que me había reconocido el lugar y me quería saludar. Y dije, hombre, no, pero tú eres un amigo, tú eres un auténtico amigo, que tú me quieres saludar. Y el niño, yo estaba allí con él, y hubiera estado 1 hora hablando conmigo el niño. Entonces, es decir, ¿todo esto de qué surge? De que alguien en la audiencia está viendo este esquema y entonces lo que os pido es que vayáis mirando cómo podéis aplicarlo. O sea, gracias a que Claudia hizo este esfuerzo de intentar hablar con el intelecto agente de sus niños, pues tiene un montón de anécdotas, algunas están ahí en YouTube y otras que nos ha contado y que nos sigue contando, y muchas otras personas que también han hecho alguna grabación y otras personas que no quieren ser grabadas, pero que, bueno, que se está extendiendo. O sea, la idea es decir, con este esquema antropológico, mi trabajo con personas, ¿cómo cambia? Entonces, volvemos al problema que nos traía. O sea, que es, en ese primer momento tenemos todos los trascendentales, los 3, el amor, la libertad y el intelecto agente. Tenemos los 3 hábitos innatos, de sabiduría, de primeros principios, de sindéresis, pero tenemos un cuerpo. Y ese esbozo de cuerpo ya empieza a tener sentidos externos, que captan, no saben lo que captan, y unos sentidos internos que van coordinando esa captación. Entonces, hay una memoria, ¿vale? Pero hay una imaginación, y esa imaginación es la que le vamos a dedicar un tiempo, porque es interesante y complicado. Vamos a ver si lo conseguimos. Si seguimos aquí con el collar de los pequeños, la perla 8 dice, dejar que los pequeños que se acerquen a mí. Se lo estaban prohibiendo los apóstoles y Jesús dice, no, dejar que se acerquen. La perla 9 dice, el que no venga a mí como viene uno de estos niños, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, la afirmación es muy categórica. O sea, hay que venir a Dios como vienen estos niños. ¿Cómo vienen estos niños? Los niños vienen con un amor trascendental que no tiene nada que ver con la voluntad. Bueno, no tiene nada que ver. Que está a mucho más nivel. Sí que tiene que ver, pero no tiene que ver. No se puede confundir. Los niños vienen con una libertad trascendental que no tiene nada que ver. Esta sí que no tiene nada que ver con la libertad de elección, con el libre albedrío.
El libre albedrío, al que estamos acostumbrados a llamarle libertad, que no es así, es lo que la inteligencia le propone a la voluntad y la voluntad acepta o no acepta. Pero es que eso es muy pobre. O sea, lo que se le ocurre a la razón, el poco tiempo que está despierta durante el día y el poco tiempo que está despierta durante la vida, es muy pobre. O sea, con eso no vamos a ningún lado. El niño tiene libertad, y tiene libertad de vinculación. Y no hay dos niños que se vinculen exactamente igual. Aunque sean gemelos ante el mismo problema, uno se vincula de una manera y otro se vincula de otra. Tiene un intelecto agente, tiene unos hábitos innatos. De sabiduría, primeros principios y sindéresis. Lo repito mucho porque al final es que dices, ¿dónde está el problema de la antropología trascendental? Son 6 nombres. 6. 3 trascendentales, 3 hábitos innatos. No es tan difícil. No es tan difícil. Entonces, el niño, con todas esas capacidades, ¿por qué se bloquea? ¿Por qué se bloquea un niño? O sea, hay personas que a lo mejor tienen la edad que tengan, pero que tienen un bloqueo a los 2 meses de embarazo. O hay personas que, lo hemos visto aquí en las prácticas, hemos visto ejemplos de bloqueos intrauterinos. Tiene un bloqueo que son los 2 años, o tiene un bloqueo que es a los 5 años cuyo bloqueo previo es a los 2 meses de embarazo. O sea, hay toda la gama. Pero lo que nos encontramos es personas de 50, 60, 70 que dicen ya no puedo más. ¿Por qué? Porque tengo muchos problemas y no tengo base. Es decir, he ido con el coche sin reparar, he ido aguantando el coche ha ido, la carrocería estaba bien, el motor no le he prestado atención y hay un momento en que ya el motor no puede más. Y yo tampoco puedo más. Y me retiro de la vida. Entonces, estamos intentando evitar ese bloqueo. Entonces, la imaginación tiene es muy fundamental para un problema que tiene el hombre. Vamos a ver. Si fijáis aquí en el collar de los pequeños, aquí dice que se acerque como los niños. Pero es que la perla 10 es el joven rico. O sea, el joven rico es una persona que se ha bloqueado, no tiene fondo. Y cuando Jesús le dice, hombre, pues si tú haces todo el bien que se puede hacer con estas capacidades, cumples los mandamientos, tú cumples con tus normas religiosas, pues entonces dice, le amó con el amor, con este amor, con Jab, le amó y le dijo, pues ven y sígueme, vende todo lo que tienes. Pequeño detalle. Vende todo lo que tienes. O sea, toda esta parte de aquí del collar está dedicada a las riquezas. Y toda esta parte de aquí del collar está dedicado al poder. O sea, primera perla, ¿de qué hablabais en el camino? Pues de quién era el más grande. Oye, es que el que recibe a uno de estos niños y luego siguen R que R, los discípulos. Oye, uno que no es de los nuestros se lo hemos prohibido. Dice, oye, que vosotros llevéis mi palabra no os da la exclusividad. Que la jerarquía eclesiástica no tiene la exclusividad. Que puede haber un tío que se llama San Francisco de Asís, que está en su pueblo y que de pronto recibe el Espíritu Santo. Y entonces va y dice, oye, que yo he recibido esto y no soy de la jerarquía. Pero, oye, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Pero claro, ¿qué es lo que tiene las personas? Ansia de poder y de riqueza. ¿Qué es lo que ha bloqueado al niño? Las ansias de poder y de riqueza de los padres. Así de claro. El joven rico, ¿qué pensáis? ¿Que sus padres y sus tíos eran ricos o pobres? Si es joven, no le ha dado tiempo a hacer una fortuna. O sea, es el producto de unos padres que en vez de dedicarse a estar muy unidos entre sí y educando al hijo según Dios que está arriba, siguiendo el plan divino, se han enredado en el poder y las riquezas. Sí, es muy sencillo. Al final los problemas son de poder y de riquezas. Y ese poder y esas riquezas, ¿quién lo han tenido? Estos dos, que no han cumplido con su misión. O sea, el plan de Dios es que una persona nazca en una familia que le ayude en todo esto que estamos hablando.
Y las familias, de forma intuitiva, las madres y los padres han cumplido esta misión. Pero si los filósofos niegan todas esas capacidades, en los últimos 3 siglos, pues es lógico que al final las familias de a pie pues también se resientan y digan, pues estos que son tan listos, que están en las universidades, tendrán razón. Pero aquí está la clave, poder y riquezas. Es decir, si el ambiente que encuentra el niño nuevo, cuando llega, es que su padre tiene la cabeza perdida con el futuro económico y su madre pues con el poder, o al revés, o los dos juntos, y los tíos, y el ambiente, y la empresa familiar, y todo eso, pues el niño dice, estos están muy perdidos, porque él viene directamente de Dios. Estos están muy perdidos. Y entonces, ¿qué hace? Se va a su cama. ¿Por qué? Porque dice, están muy mal. A ver si saco yo partido de estos dos. ¿Qué es lo que dicen los padres? No es que tiene miedo. ¿Qué es lo que vemos en las sesiones? No, están muy preocupados. ¿Por qué? Porque tienen capacidades mayores, porque tienen las ideas más claras. Pero lo dramático del tema, lo trágico, es que pasa el tiempo y el que tiene ansia de riquezas y de poder es el joven rico. Y el joven rico está bloqueado para crecer. El joven rico puede crecer hasta los 20 años. Ya está. No puede crecer más y es joven y se ha quedado ahí. Siguiente perla. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más difícil que entre un camello. No, es mala traducción. El gambla es... le falta una M. Perdón. Me estoy jugando una regañina de mis expertas en arameo. El gambla es la cuerda de la reata de los camellos. O sea, estamos en un mundo oriental de mucho comercio. Y entonces el comercio no se llevaba en fletes ni en camiones, sino que se llevaba en camellos. Y entonces hay una cuerda que une a un camello con otro. Es la reata de los camellos. Entonces, bueno, pues es decir, esa cuerda no entra por la aguja, por el agujero de una aguja. O sea, hay que deshilacharla. Entonces los apóstoles, sigue el collar, dice, oye, pues si no se puede ir por el poder ni por la riqueza y además no se puede repudiar a la mujer, dice, esto está muy difícil. Y lo que le dice el Señor es decir, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues pedirle ayuda a Dios, que está aquí, arriba, que nos ha hecho primero un cosmos, nos ha puesto un escenario y luego nos ha creado, pero nos ha creado únicos y la cosa es difícil, pero Él está siempre atento y no nos deja solos. ¿Cómo está atento? Con una cosa que es crucial para la persona adulta que tiene que cambiar cuando va a recibir a un niño. Todo adulto que está rodeando a un niño tiene la obligación de cambiar, porque el niño es un espía, sábelo todo. Entonces, ¿en qué tiene que cambiar? En su afán de poder y de riquezas. O sea, todas las personas que rodean a un niño, ¿qué tienen? Una misión. Y si tienen esa misión, la tienen que cumplir. Y para esa misión, ¿qué tiene que tener esa persona? Pues seguro que tiene que tener un poder. Y seguro que tiene que disponer de unas riquezas. ¿Cuáles? Las necesarias para cumplir su misión. Lo importante es la misión, pero no el poder y las riquezas. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene poder? Que no mira el poder que tiene, sino el que tienen los demás y quiere acumular todo el poder. Es que yo en esta empresa tengo el 10% de la empresa. Bueno, pues hasta que no tenga el 51 no paro. Y ahora cuando tenga el 51 voy a querer el 100. O sea, ese impulso de poder es un error. Es decir, no hay nada que tú vayas a hacer en el mundo que te lo haya mandado Dios que dependa solo de ti. Es que yo soy un tío muy potente, hecho a mí mismo. Menos pompa. Tú eres una persona como otra persona, con una misión como otra persona. Y no hay más o menos importancia. Es tu misión que tiene que conjugarse en relación con la mía. Tú eres con. Y tienes que descubrir con quién eres.
Y con ese tienes que compartir poder. Y con ese tienes que compartir riqueza. Y al lado hay otro proyecto de otras personas que tienen poder y que tienen riqueza. Tú quieres tener todo el poder. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? No haciendo las cosas como Dios manda, hemos conseguido crear una clase de personas que solo se dedican a acumular poder. Y no tengo que decir quiénes son. Y otra serie de personas que solo se dedican a acumular riquezas. Y no te dice quién son. Y enseguida llegan a acuerdos. Y la culpa de todo, ¿quién la tiene? A ver si consigo no despistarme mucho. ¿Estamos concentrados? Porque la culpa de todo la tiene España. O sea, sí, porque España hubo un momento en que daba mucho miedo. Entonces mandaba los tercios a Flandes a guerrear. Y entonces en el centro de Europa nos tenían mucho miedo que vienen los españoles, ¿no? Entonces había una madre que tenía mucho miedo a que desembarcaran los españoles. Y era la mala suerte que tenía un hijo que se llamaba Hobbes. Entonces, la madre de Hobbes tenía mucho miedo a que desembarcaran los españoles. Y ese miedo que tiene la madre es lo que más le impresiona al hijo, a Hobbes. Es decir, el miedo. Y ese miedo, ¿qué fue lo que paralizó? La imaginación. La imaginación. O sea, la madre imaginaba un problema que nunca sucedió. Y ese problema imaginado nunca sucedido generó un miedo. Entonces, ese miedo pasa por vía directa a Hobbes. Y entonces él toda su vida desarrolla una idea de que es necesario que alguien te defienda. ¿Por qué? Porque la familia no te defiende. Bueno, luego vino Marx, y entonces imagínate. Entonces es papá Estado que te ayuda. Entonces hemos creado una sociedad de personas que están, esto me lo tienen que resolver, me lo tiene que resolver alguien. ¿De dónde viene? Del miedo que le metieron los españoles a la madre de Hobbes. De ahí viene. Entonces, una cosa que hay que tener mucho cuidado con los niños son los miedos. Los miedos. No es que tiene terror nocturno, pues, como sea otro Hobbes, nos ha fastidiado. O sea, que con 4 Hobbes ya la sociedad ya la tenemos liquidada. O sea, hay que atacar ese miedo. O sea, entonces, el miedo, ¿de dónde viene? De una imaginación que es un comienzo de inteligencia, que aquí hace unos razonamientos y unas interconexiones todavía no lógicas, pero que luego van a acabar en la razón, en una inteligencia. Y la razón, cuando razone, se va a servir de la imaginación, y la imaginación de la razón. Van a formar ahí un dualismo. Entonces, la imaginación hay que cuidarla. Entonces, es decir, un niño que tiene miedo, hay que atenderlo. ¿Cómo se demuestra el miedo? Una forma muy frecuente. ¿Qué hace el animal cuando tiene miedo? El animal está en la pradera y oye el rugido del depredador. ¿Qué hace? Todos los excrementos sólidos y líquidos salen automáticamente. Hay que aligerar peso. Aquí va a haber que correr. Entonces, lo primero, peso innecesario, fuera. Entonces, cada vez que uno tiene miedo, se hace pis. Claro, el adulto controla. Y el niño controla. Pero cuando se queda solo en la cama, se hace pis. O sea, esa enuresis nocturna, bueno, pues hay que atacarla. Pero ¿qué cuesta decirle al niño? Mira, niño, seguro que tú tienes un miedo. Seguro, o a lo mejor es tuyo, o a lo mejor es un miedo mío que te lo he pasado. Y se repasa, porque claro, yo estoy en una empresa y tengo miedo a que me echen. Y tu mamá, pues tal y cual. O sea, hablar con el niño y decirle, ¿son todos estos miedos que tenemos los que te hemos pasado? Porque son miedos que el niño ya ha alcanzado. ¿Por qué no vamos a las claras? Si el niño lo sabe todo. ¿Cuántas escenas tengo de cosas que pasan en la familia, que tal y cual, cosas traumáticas? No, al niño lo encerramos aquí para que no vea. Pues, señor, si el niño sabe que se va a morir el abuelito
3 años antes de que se muera. O sea, no sabemos lo que es un niño. O sea, no sabemos cómo funciona ese hábito innato de sabiduría. O sea, el conocimiento sapiencial es muy potente. El nuestro es muy potente y lo tenemos sin utilizar. Pero el de los niños es que fluye. Vale, entonces, ¿cómo le entra el miedo al niño? He dicho una visión negativa de la imaginación, pero ahora vamos a trabajar todo lo positivo que le entra al niño. Lo que le entra al niño directamente, y que nosotros tenemos un muro, es la verdad. O sea, la verdad. Lo que piensa la razón nunca es la verdad. O sea, esta razón no tiene capacidad de conocer la no contradicción. No tiene capacidad, no puede. Entonces, cuando uno piensa que tiene la verdad, está equivocado. Siempre. Entonces, ¿qué necesita? La inspiración. ¿Cómo le llega la inspiración a una persona adulta del siglo XXI? Pues muy difícilmente. O sea, tenemos un límite, que es el límite mental, que no deja pasar ni a un lado ni a otro. El niño no tiene el límite mental, porque todavía no tiene la razón, porque todavía la razón no ha edificado ese muro. Entonces, el niño, lo que tiene aquí, tiene un cuerpo, unos sentidos externos, unos sentidos internos, pero estos están totalmente esencializados por la sabiduría. Vamos a llamarle conocimiento sapiencial al conocimiento de los hábitos innatos, habitual, para abreviar, que está siempre eliminado por el intelecto agente. Ilumina a la sabiduría va eliminando otros conocimientos, primeros principios, intereses, etc. Entonces, ¿de dónde viene la inspiración? De Dios. Dios no te deja solo, nunca. Te va dirigiendo. Y va dirigiendo al niño. Entonces, el niño, esa dirección y ese conocimiento del niño es muy fuerte. O sea, el niño mira la naturaleza y la comprende en su profundidad. Entonces, ¿cuál es el problema que hacemos mal? Que aquí está la perla de el que ponga un obstáculo, un caslín, el que ponga un caslín a uno de estos, más le valdría atarse. ¿Qué caslín le ponemos? Que no le damos recorrido a las inspiraciones que el niño tiene, a la verdad que le llega de forma directa. No se la damos, no le hacemos ni caso. Nos dedicamos a alimentarle. ¿Qué diferencia tenemos con un pájaro? El pájaro también cría al pajarillo. O sea, estamos en educación. Tenemos que educar la imaginación. Porque es la base de la razón. Va a ser la base de los descubrimientos de verdad durante el resto de sus días. Entonces, ¿cómo educamos la imaginación? Tenemos que fijarnos cómo mira un niño. El niño mira diferente que nosotros. Hace así y se queda ahí. Se queda como Polo. Polo, cuando pensaba, se queda dándole vueltas. ¿Por qué? Porque el niño descubre la profundidad. Nosotros con la razón descubrimos la corteza. Y el niño, sin su razón, solo con sus hábitos innatos que están muy activos y que improntan en la imaginación, primero se fascina. El niño se fascina, tiene capacidad de fascinarse. Vale. Pero segundo, el niño articula y va haciendo proporciones es el siguiente paso. Paso, por cierto, que elimina la televisión. ¿En qué se basa la televisión? En que fascina. Ya hemos dejado a los niños ahí, están como fascinados, sí. Pero eso no es educar la imaginación. Eso es dejarlos en la fascinación. O sea, hay que dar el siguiente paso. Entonces, siguiente paso, ¿qué es? Por ejemplo, pues crear películas que les ayuden a ellos a esforzarse y a unir cabos. Por ejemplo, cualquier película te dice, primero hay una escena que sube la escalera y la siguiente escena está arriba. Entonces el niño ya mete en su imaginación que esa persona ha subido la escalera.
No hace falta hacer una película escalón a escalón, pin, pin. O sea, hay que hacerle juegos que haya intervalos que él tenga que meter su imaginación, los tenga que llenar él. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay que ver esos juegos que les obligan a ellos ir poniendo. Y entonces les tenemos que sacar de la fascinación y que vayan poniendo ellos sus proporciones, lo vayan intercalando. Entonces, cuando el niño se queda fascinado, entonces hay que acudir. Pero hay que acudir sin hacer teatro. Es decir, el niño está viendo más cosmos que nosotros. El niño está llegando a más profundidad en las personas que nosotros. Entonces tenemos que acercarnos con mucho respeto y decir, ¿qué es lo que qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y si os habéis fijado en las sesiones, pues yo tengo 2 años, estoy con la abuelita y tal. Y yo, ¿qué pregunta hago yo siempre? ¿Y qué te llama la atención? Tú, tu abuelita, el sitio, los dos, el ambiente, ¿qué te llama la atención? Porque hay un pajarito. El pajarito. Y de pronto, claro, las sesiones son muy divertidas porque de pronto, me acuerdo una hora que, de pronto, no, es que aparece me había dicho que había estado en un ambiente rural, pues un rebaño de ovejas. Rebaño de ovejas, y están las ovejas. ¿Y qué es lo que te llama la atención? La cabra. ¿Qué cabra? Porque hay una cabra. Entonces la cabra, los que me estaban conmigo se reían porque, bueno, y ahora aparece la cabra, y claro, durante toda la sesión, esta cabra, ¿qué querrá decir? Es un símbolo autocreado, pero aparece la cabra, y una cabra tal y cual, y tenía que ver en el mundo de ovejas, una cabra, pues eso es otra cosa. Bueno, la cosa acabó, son muy divertidas, pero fíjate, lo divertido que es, tenemos en las sesiones a una persona cómo ha funcionado su imaginación en una época infantil. Porque estamos regresando a esa época. Y la mayor parte de las escenas, cuando tú haces una regresión, son infantiles. Regresas ahí. Entonces tienes que hablarle como al niño. Y la persona habla como un niño, porque entonces se impresiona de las cosas. Se impresiona de las cosas, de los animales, de las plantas, de las personas, y se va impresionando. Pero eso, en la realidad, hay que acompañarlo. O sea, hay que acompañarlo y hay que aprender de ellos. Porque estarán sacando una verdad que nos viene bien a nosotros. El que recibe a estos niños me recibe a mí. O sea, estos niños han sido mandados para que reciban una cosa nueva. Entonces, ¿por qué es importante esto que reciben? Porque cuando tú pasas al otro lado del límite mental, este tiempo es un tiempo continuo, es una película. Este es un fotograma. Los niños están en ese tiempo. Entonces, cosa curiosa. El niño, cuando es niño, se impresiona de cosas simbólicas que le van a servir en su edad adulta. Si va a ser ingeniero y va a hacer un puente, el puente genial que él haga estará basado en una visión que él tuvo cuando tenía 2 años, que le impresionó algo. Voy a hacer un paréntesis porque es el momento de decir, lo que el niño ve, antes lo he dicho, es la corteza, pero ve lo que hay detrás de la corteza. Y esa es la definición de símbolo. ¿Símbolo qué es? Lo que hay detrás de lo que ves. Porque está iluminado. Pero tiene que estar junto. ¿Por qué no se analiza? Dice, no, porque todo está encarnado. Es una realidad encarnada. Bueno, si queréis disfrutar con el simbolismo, leer a Pavel Florensky. Pavel Florensky. ¿Quién es Pavel Florensky? Pues es un genio ortodoxo, le llaman el Leonardo da Vinci ruso, que murió fusilado en el 12, y que su padre le dijo, hijo mío, tú siempre estudia lo concreto y lo universal. Lo concreto y lo universal. Dice, yo siempre con esa máxima he dedicado mi vida a lo concreto, que estamos hablando del mundo profundo, estamos hablando de los primeros principios, y lo universal, que es lo que la razón encuentra general a todos. Lo concreto y lo universal. Entonces él tiene una visión de niño, que es la cosa que le fascina, que le asombra, lo que él llama el sentido del misterio.
el niño tiene un sentido de misterio muy profundo. Y el adulto lo ha perdido. Si lo ha perdido, el sentido del misterio nunca puede profundizar en la verdad. Entonces, él tiene una visión de, está en su casa, ve que no hay nadie, sale a la calle y de pronto se encuentra con algo que le fascina, le horroriza, le da miedo, le coge todo el cuerpo y los adultos intentan explicarle lo que ha pasado. Y él dice, no quiero que me expliquéis. O sea, él sigue con esa visión de niño. La visión era una visión terrorífica con unos fuegos que aparecían y era un afilador. Estaba el afilador en la calle y él vio ahí arriba una persona muy grande que saltaban chispas de una piedra que sacaba chispas de un metal. Entonces él se quedó como diciendo, aquí hay un misterio. Y a partir de ahí él empezó a decir, cuando ve una piedra, si la piedra tiene tiene ahí una línea que le marca, eso me interesa porque algo ha pasado en algún momento. ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo él? Yendo de la no contradicción a la causalidad, a la identidad. Está llegando al principio a través de algo que le ha llegado, pero que él no pierde el simbolismo. No quiere que le expliquen los adultos la explicación de adulto de es una piedra que afila un metal. No, eso no le vale. Entonces, dice, esa escena a mí me ha valido para mirar siempre lo concreto que hay detrás de lo que veo, lo que hay detrás de la cáscara, y entonces él llega y dice, bueno, la relatividad, bueno, pues sí, eso ya lo había visto yo, no me choca la relatividad. Entonces es una persona que vive siempre como niño, dice, el secreto, porque era muy buen matemático, muy buen poeta, muy buen filósofo, muy buen de todo. Dice, ¿por qué? Porque nunca he dejado de ser niño. A pesar de que era muy buen matemático, muy tal, pues no, pero nunca he perdido esa forma de analizar la realidad. Entonces, esa visión le sirvió. Pero, por ejemplo, otra pongo de una persona que en San José María, que es pequeño, y entra en donde están haciendo pan. Y entonces, pues, las mujeres que están haciendo pan le hacen un trozo de pan con forma de pollo, se lo dan y lo que hacen con todos los niños, muy bien. Pero él se queda mirando como un niño. Entonces ve que hay una masa de pan que la mezclan con levadura y la cubren con una manta para que conserve el calor. Y entonces él empieza a ver cómo ese poquito de levadura consigue fermentar toda la masa y airearla y tal, y se queda con ese símbolo, lo capta. Y pasa el tiempo y él dice, yo quiero que el Opus Dei sea en la sociedad lo que la levadura es a la masa. O sea, todo lo que el niño va a captar durante su edad de niño le va a servir para su trabajo como adulto. No hay tiempo. Entonces, ¿qué habría que hacer con los niños? Se dice, no, hay que sacarlos a la naturaleza. Claro, porque en la naturaleza es la primera revelación. Es la primera enseñanza. Ahí está todo. Entonces hay que sacar a los niños y mirar cómo miran, y habría que hacerles ejercicio de decir, oye, ¿qué esquema de la naturaleza te ha llamado la atención? O que sea, no sé, preguntarles. Es que yo tampoco sé mucho de educación, pero explico esto y a alguien que se dedica a la educación sí que se le ocurrirá. Es decir, ir descubriendo lo que los niños descubren en profundidad que nosotros no somos capaces de descubrir y que tendríamos que descubrir. Simplemente con que te dirijas a los niños con esa honradez, los niños te van a mirar de otra manera, te van a corresponder de otra manera, porque en el fondo se sienten muy respetados. Entonces, esto que hace, bueno, ¿alguien tiene una pregunta antes de avanzar? ¿Alguien? Allá. Pavel. Bueno, gracias. Ya. Bueno, ya está. Pavel. Muchas gracias. Pavel Florensky llega a las mismas conclusiones que Polo, lo lees y hay uno del equipo que está haciendo un paralelismo entre Pavel Florensky y Polo. La gran ventaja de Polo es que lo hace ladrillo a ladrillo y todo comunicado, y una antropología trascendental tan
terminada y una teoría del conocimiento que coincide, está como muy estructurado. Claro, él es como más intuitivo, pero llega a unas conclusiones y sobre todo el símbolo, pues lo trata como muy existencialmente y bueno, pues ahí no sé si habrá al portugués mucho traducido, al español hay muy poquito, otro sacerdote del equipo es el que lo ha traducido del ruso, un libro que se llama La Columna, y yo manejo una edición en español que se ha acabado, está agotada por la Fundación Altair, que se llama El arte de educar. Entonces yo no sé si es muy bueno. Son cartas que él escribe desde la prisión a sus hijos. Hay otra pregunta. Doctor, una pregunta, pero es más cortita, acá, que nos llegó en línea y después paso para acá. La gente nos pregunta cuál es la ubicación donde se está grabado, no sé, la conversa acerca del intelecto que tú habías comentado. No sé si está en el YouTube, no sí, sé, yo tengo un canal en YouTube ¿Sí? que se llama Palingenesia Francisco Moya. Palingenesia Francisco Moya. Entonces ahí están los vídeos y yo imagino que estará como el número 10 en la lista, estará ahí. Ella se llama Claudia y explica un poco como experiencias de ella, ¿no? Y lo explica en portugués. Ah, qué bueno, perfecto. Ella es portuguesa. Ah, muy bien. Sí, sí. Gracias. Voy a pasar. Es que iba a explicar, normalmente cuando digo, mira, cuando dice crianzas quiere decir niños, iba a explicar lo que es una crianza, pero claro, ¿no? Não, só um detalhe sobre... vou falar em português porque interessa que o pessoal entenda em português. Sobre Pablo Florensky, aqui em São Paulo, tem um grupo de pessoas que seguem Winnicott, Dona Winnicott, que é um psicanalista que utiliza Florensky para tratamento de crianças e de adultos. Mas traduzido só tem um livro em português, não tem mais. ¿Qué libro es el que han traducido? Está, un libro. O título agora não vou lembrar, mas eu já passo. Mais sobre a vida dele, não é um texto muito prático, assim, é meio a vida dele. Hay muchos traducidos al italiano, a lo que más así en idioma nuestro latino. Y en español ahí está La Columna, que está agotado y está por salir Las Memorias. Es muy interesante y el tratamiento que hace del símbolo. Es decir, que el símbolo, Polo se lo despacha en 2 minutos. Para él el símbolo es una tontería, pero para nosotros es que el símbolo nos cuesta mucho entenderlo. Y él entra más en el símbolo. En italiano hay como 2 o 3 libros sobre el símbolo de Florensky. Y él dice, yo siempre he trabajado con el símbolo. ¿Eso qué quiere decir? Siempre he trabajado al otro lado del límite mental. Vale. Bueno, entonces, visto esto, quisiera ahora pasar al encuentro con la verdad que los adultos tenemos obligación de hacer. Y que los niños lo hacen tan sencillo para que nos sirva para decir, oye, vamos a conseguir, a ver si los niños conseguimos que crezcan sin poner ese límite mental. El límite mental pues tiene que acabar estando presente, pero lo ideal sería que fuera un límite como agujereado. O sea, que tenga unas rendijas por las que pueda pasar fácilmente la inspiración, que no sea todo quedarse ahí y que no pase nada. Entonces, la clave del conocimiento de la persona es el encuentro con la verdad. O sea, la verdad, como decía un poeta sevillano, no mi verdad, la verdad. Vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. O sea, está diciendo, no es ni mi verdad, ni tu verdad, no es la verdad racional, no. Vente conmigo a buscarla. Claro, siempre los poetas se aproximan, pero no es suficiente. Y a veces también son un poco equívocos. Pero es lo que dije el otro día, de que para buscar la verdad tienes que eliminar la razón. ¿A quién le entra la verdad de forma directa? A los niños que no tienen razón. ¿Dónde les llega? Directamente a la imaginación. O sea, ¿quién provoca esa activación de la imaginación? El intelecto agente. El intelecto agente de los niños entra sin obstáculo hasta la imaginación.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de los adultos? No perder esa capacidad del niño. Y que cada vez que aparezca esos encontronazos con la verdad, estemos atentos, que no se nos pase desapercibido. O sea, siempre tendremos los encontronazos con la verdad necesarios para desarrollar nuestra misión. El problema es que no los vemos. Estamos ahí enredados en nuestra razón. Entonces, tenemos que pasar. Entonces, ¿en qué consiste el encuentro con la verdad? Consiste en, primero, reconocer que te va a llegar no cuando tú lo has programado, no es programable. Una palabra que dice Polo es subitánea. La verdad llega de forma subitánea. Subitánea quiere decir que llega de súbito, me imagino. Es súbito y de pronto llega. ¿Cuándo llega? Pues cuando quiere. ¿Qué problema tiene cuando llega por la noche? Que es cuando más llega. Hay mucha más frecuencia de verdad en la noche que durante el día. Inspiran mucho más las estrellas que el sol. Novalis, que es una persona que solamente tiene muy pocas obras en el himno a la noche, hace un himno, habla de la luz del sol, pero habla también de la luz de las estrellas, que es la luz de la inspiración, que es la luz que percibe la persona que camina por la noche. Entonces se guía por las estrellas, que es la luz que percibían las dos culturas en las que se basó el pueblo elegido. El pueblo elegido sale de Mesopotamia, que es una cultura de inspiración, llega a Canaán, de Canaán luego el pueblo elegido va a Egipto, salen de Egipto, luego son deportados a Babilonia, o sea, entre Mesopotamia y Egipto, se pasan la vida y por en medio Canaán. Y es una ruta comercial muy intensa. Entonces, en esa ruta comercial, ¿cuándo se desplazan? Por la noche, porque por el día hace mucho calor. Entonces, son personas acostumbradas a las estrellas. Y entonces, las estrellas inspiran mucha más verdad que el sol, es simbólico. Entonces, ¿quiénes son los Reyes Magos? ¿Quiénes son los que se dan cuenta que algo ha pasado? Los que están acostumbrados a mirar las estrellas y que esa estrella no coincide. Y son capaces entonces de decir, dejo todo lo que tengo y sigo a la estrella. O sea, es un encuentro con la verdad. Es algo que me choca. Entonces, Polo dice que no es un encuentro, es un encontronazo. Pero ¿cómo es posible que con esos encontronazos no reaccionemos? Pues no reaccionamos. Es así. Entonces, cuando tú tienes un encontronazo, tienes que seguir la pista, porque hay más verdad. Entonces, Polo dice, ¿por qué hay más verdad? Porque la verdad es simbólica. La verdad es simbólica. Entonces, si la verdad es una corteza, al final lo que ves es la corteza que decía Pavel Florensky. Es una corteza, pero detrás de la corteza hay más realidad. Entonces, si hay más realidad, ese es el símbolo. ¿Cuál es el concepto de símbolo? Aquello que tiene más recorrido. Te voy a contarte lo suyo, te va a llegar un árbol. Y a todo el mundo le llega un árbol. Pero ningún árbol es igual. Pero el árbol es que tiene mucho recorrido. ¿El árbol qué es? Es algo que tiene algo muy aparente, que es un tronco, que es unas ramas, unos frutos, tal y cual. Pero todo el mundo sabe que o hay unas raíces, algo que no se ve, o si no, ese árbol no da ni frutos, ni ramas, ni hojas, ni nada. ¿Cómo se representa el árbol en chino? Este es el terreno, este es el árbol, y este es el mu en chino. 3 veces más raíces que aparente. Hay 3 veces más realidad que no se ve que la que se ve. Entonces, cuando yo digo un árbol, ya tengo a la persona metida en la imagen concreta. Ya le he pasado a lo concreto. He conseguido pasarlo a lo concreto, que se centre en el árbol, el que le llega. Entonces, y una vez que se concentra en el árbol que le llega, ya sé cómo él ha captado el árbol de niño. Y ya sé cómo él, todo lo que en su vida le ha pasado, lo aplica a ese árbol. Para que yo me entere. Con una imagen que vale más que 1000 palabras. Entonces me dice, pues, el árbol está seco.
Ah, bueno, pero mira a ver si es que es en otoño y ahora está en parada invernal. No, 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 es que está seco, no tiene savia, está muerto. Entonces digo, vale, lo transformo y es el abusador. Problema. O sea, el problema no es el abuso, el problema es que le ha improntado de tal manera que que es un referente, porque el árbol es un referente. O sea, solo le atraen los árboles secos. Y ese es el problema. O sea, los problemas pueden traer rastro o no traer rastro. Me ha dado mucha información. Pero que no se puede dar más información, el árbol es seco. No, el árbol tiene frutos, el árbol no sé qué, el árbol es magnífico, el árbol es pequeñito pero da muchos frutos, pero muy dulces, pero tal. Ya se va a buscar la forma con el árbol de darme mucha información. Y ya estoy dentro, ya estoy al otro lado del límite, porque he utilizado un símbolo concreto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer durante una sesión? No, me llega una araucaria, una de las araucarias, no. ¿Cómo es tu araucaria? ¿Es joven? ¿Es vieja? ¿Da piñas? ¿No da piñas? Tal cual, no sé qué, tiene habitantes, o sea, ¿cómo es? Le tengo que ir dirigiendo a lo concreto. Y cuando le dirijo a lo concreto ya lo tengo ahí. Bueno, pues todo este ejercicio que yo hago durante la sesión es el ejercicio que el niño hace directamente. El niño directamente está ahí en lo concreto. Está viendo la realidad. El niño es metafísico. El niño no ve la física, ve la metafísica. Entonces, imaginaros lo que es unas personas mayores que se dirijan a los niños con este respeto y que aprendan de los niños y que se lo hagan saber. Y dice, ¿esto me lo has enseñado tú? Porque yo no me había dado cuenta de esto. Pues esto está bien. Y ahora me viene a la cabeza otro miedo. O sea, los miedos. Es que he citado los miedos. O sea, ¿cómo podemos criar niños miedosos? Y además nos dan pistas, ¿no? Es que yo me hacía pis en la cama hasta que me casé. Vamos a ver, digamos, es que es un poco pero no es infrecuente. Es decir, pero ¿cuándo quiere resolver ese miedo? O sea, el niño viene con sus capacidades y él lo sabe. Y viene. Entonces viene a unos padres pues que dices, oye, pues estupendo, perfecto. Si no son estupendos, ya empezamos con los problemas. Aunque aparentemente lo sean. Si en profundidad no son perfectos, ya empezamos con los problemas y hay que abordarlos. Pero hay otra escena que se repite demasiado. Es la escena del niño que es nervioso. Es nervioso. Claro, es nervioso. ¿Por qué el niño es nervioso? Porque ya ha visto que sus padres son difíciles de llevar adelante. Y él se plantea a ver si puedo sacar fruto de mis padres. Y ahora, eso al niño le pone hiperactivo. O le pone autista o le pone hipoactivo. Pero él cambia, porque le afecta mucho eso. Entonces, el cómo le afecte es cómo le ven los padres. Entonces, el padre o la madre le mira y dice, este hijo mío, qué penita me da, qué mal lo va a pasar en la vida con esa hiperactividad. Él lo está recibiendo. O sea, está recibiendo la primera calificación académica de la persona que más quiere. Y entonces le entra el miedo. Entonces yo me encuentro con una persona de 60 años que tiene un miedo metido porque su tío no creía en él, o su madre no creía en él, o su padre le daba mucha penita. O sea, nosotros no somos quien para juzgar. Esa persona va a crecer y va... Bueno, en mi caso yo soy feliz. Ahora, después de 40 años de radiólogo, soy feliz con esta aproximación antropológica. Le he aprendido a los 59 años. Claro, durante toda mi vida yo imagino que todos me han despreciado, o lo he aguantado de aquella manera, no sé. Entonces, pero que yo cuando he hecho algo así importante es a los 59. Entonces, ¿quién es el padre para decir, este no va a hacer nada en la vida? Y este sí, y este no. Se hace. No, este va a triunfar. Y lo dice públicamente. Pero este ya veremos. Esas cosas, o sea, el niño tiene que llevarse un 10 del padre y un 10 de la madre. El 10 de los abuelos normalmente está asegurado. Pero tiene que decir, oye, tú vas a hacer muchas cosas, ya veremos, vas a hacer cosas grandes. Si tú le dices a un niño que va a hacer cosas grandes, no te equivocas. ¿Qué trabajo te cuesta? No te cuesta ningún trabajo. Y lo contrario le afecta. Vale. Entonces, es que no quería dejar de decirlo, ¿no?
Entonces, cuando tú encuentras la verdad, tendrías que ser como un niño y ver que lo que estás viendo es la corteza de más verdad. No te emborraches con la verdad que has descubierto, no, dale vueltas. Entonces, si es por la noche, dice, no, es que yo tengo que dormir. ¿Cómo dormir? Pero si tú lo que tienes que hacer es tu misión, y acabas de tener, te ha llegado una mina de oro. Es que esto va a cambiar tu vida de forma esencial. Préstale atención. Levántate y ponte a escribir. Levántate y ponte a leer. Bueno, yo tengo que decir que hoy a las 3 de la mañana me he puesto a leer. Pero es que me ha llegado la inspiración. Dice, pero lee Florensky. Lee. Y no me acordaba de cómo era la palabra que él tenía, ¿no? El sentido del misterio. Y hasta que no lo he encontrado, digo, es el sentido del misterio. O sea, dice, yo no he perdido nunca el sentido del misterio. Encuentro una verdad y no digo, sí, esto ya lo sabía. No, hay más verdad. Siempre hay misterio. Porque a través de este símbolo que te ha llegado, de esta verdad que te ha llegado, sobre ti, sobre otra persona, sobre el mundo, sobre el negocio, sobre tu trabajo, a partir de ahí tienes que subir. La forma de subir hasta el acto de ser, hasta tu persona, es esta, con las verdades que encuentras. Con las verdades que encuentras. O sea, las inspiraciones son la clave. Inspiraciones. ¿Qué es lo que tenéis las mujeres? Inspiraciones. El problema es que le llamáis intuición. Hay que cambiarle el nombre. Lo que vosotras tenéis de forma natural son inspiraciones sinderéticas, que queda más antropológico. Intuición ya ha perdido todo el prestigio. Son inspiraciones sinderéticas. Y cuando alguien pregunte la sindéresis, ¿no conoces la sindéresis? San Jerónimo, siglo IV, ¿no? Estás mal de antropología. Estudia. O sea, lo que valen son las inspiraciones. Si una mujer no tuviera inspiraciones, ¿cómo se entiende con el bebé? ¿Cómo sabe la mamá que lo que quiere es agua y no quiere comida? ¿Cómo lo sabe? O sea, estáis entrenadas para eso. Entonces, pero nosotros también. O sea, todos tenemos que hacer caso a las inspiraciones adecuadas y te llegan. Entonces, cuando te llegan, ponte en marcha. Y te pones en marcha, ¿por qué? Porque hay un enamoramiento. O sea, hay un enamoramiento de esa verdad. O sea, es que te cambia la vida. Te cambia la vida lo que encuentras. Entonces, como te cambia la vida, y la vida te la ha cambiado, la libertad. Entonces, es la libertad que está aquí arriba, la que te ha iluminado, llega hasta ella. Y la libertad implica el intelecto agente. Y una vez que implicas, o sea, que sería como, te ha iluminado, vuelve por el intelecto agente y compromete a la misma libertad. Compromete a la misma libertad, que vuelve a coger más verdad, te vuelve a iluminar más verdad y te lleva al amor. Entonces, aquí está la clave. Cuando tú llegas al amor, o sea, no hay quien te pare, porque despierta unas capacidades que estaban dormidas, que tú mismo te asombras. Funcionas con una claridad, con una acción. Entonces, la contemplación, la inspiración, ese mundo interior, esa vida íntima, es la que te lleva a la acción. Y con esto yo creo que he roto varias ideas que yo por lo menos tenía en la cabeza. Para mí contemplación era contemplar el paisaje. No. Contemplación es contemplar tu interior, tu verdad, la que te ha llegado a ti, que te ha llegado a ti, para ti, solo para ti. Y ahora la contemplación también tiene idea de lo que hacen los monjes en los monasterios que contemplan. Bueno, yo no soy monje, no sé cómo lo hacen, pero claro, una vez que llegan aquí, es que hay que actuar. O sea, es que tienes que actuar. O sea, es que este escenario que Dios pone, que es el cosmos, nos coloca para que lo trabajemos y lo transformemos, para que lo acabemos nosotros. Y eso exige actuación. Entonces, cuando tú actúas por inspiración, tú sabes que estás actuando respetando la naturaleza de las cosas, respetando a las personas, y además es que es así. ¿Cómo sabes tú que has tenido una inspiración? Porque dices, esto nunca se me hubiera ocurrido. ¿Reconócelo? Nunca se me hubiera ocurrido. ¿De dónde sale esto? Pues que esto es genial. Pero no, ya no es aquello de cómo no se me ha ocurrido a mí. No, es que por mucho que me hubiera esforzado, yo nunca hubiera llegado a esta solución. Pero la solución es para que la hagas.
Pero bueno, es que cuando la haces, normalmente, como decía Kissinger, cuando tú haces algo, prepárate para la reacción. Pero es que no hay quien te pare, porque lo tienes tan claro que no te importa la vida. ¿Qué es un mártir? Un mártir es una persona que ha llegado hasta ahí, ha encontrado la verdad y ha dicho, y ahora estoy dispuesto a testimoniarlo con mi vida. Tan seguro estoy. Eso es la mayor acción. Y en Oriente eso es normal. Cuando tú tienes una verdad dentro de ti, en Oriente tú sabes que lo tienes que pagar con tu cuello. Dice, ¿tú estás seguro de lo que dices? Pues pon ahí la cabeza. Y ese es el testimonio, en Oriente. En Occidente, cuando estás con la verdad, te olvidan. Es más cómodo Occidente que Oriente. Por lo menos no te cortan el cuello, te olvidan. Porque vienes con una cosa que les está moviendo la silla a todo el mundo. Y tenemos una sociedad de gente asentada. Y cuanto más poder y más riqueza tengas, más asentado estás. Y ahora vienen los niños y dicen, no, es que la juventud ahora está fatal. No, la juventud está exigiendo. Es decir, exigiendo que, padres, ayudarme a profundizar. Yo tengo que profundizar más. Vuestros esquemas tan simples, tan superficiales, no me valen. Ahora mismo los jóvenes nos están exigiendo eso. Yo trato ahora muchos jóvenes con ideas de suicidio. Simplemente tengo que sentarlos y decir, mira, yo ya he visto cómo tú eres, yo te digo de entrada, por la experiencia que tengo, que vosotros sois una generación con más capacidades, que venís a arreglar las cosas que nosotros no hemos hecho bien. Te lo reconozco. Pero bueno, pero hemos hecho algo. Vosotros todavía no habéis hecho nada, pero vosotros tenéis más capacidad. Pero te pido, por favor, que no te rompas y que madures y que te sitúes bien y que cambies esto. Hacen así. Ya está. O sea, eso que lo digo a un adolescente, ¿por qué no se lo decimos al niño desde pequeño? ¿Soy la primera persona que le digo que tú sí que vales? ¿Soy la primera persona que me dirijo a él como persona que tiene una misión? ¿Qué ponen los grafiteros? Fijaros, en todos los grafitis que hay, una persona que ha diseñado un dibujo, ha comprado exactamente los rotuladores y las pinturas para hacerlo. Si es un buen grafitero, lo hace a 2 manos, en un sitio prohibido, en un tiempo récord. Y se va. Entonces atendí a un grafitero y le dije, bueno, y tú acabas de hacer tu primer grafiti, ¿qué sientes? Dice, alivio, hoy no necesito droga. ¿Y qué el simbolismo que hay, nos dice un adolescente con un grafiti? Hay un nombre. A mí Dios me ha mandado con una misión. Y la misión en el Antiguo Testamento se identifica con el nombre. Entonces, el nombre es este. Fijaros en los grafitis. Hay un nombre. Y nadie se ha dado cuenta de que ese nombre tenía una misión. Ni su familia, ni sus profesores, ni sus parientes, ni la sociedad. Preguntas, por favor, porque queda poco tiempo. Nos llegó ahora recién una buena pregunta. Eso nos hizo la pregunta Ana. Y son un par de preguntas que corresponden al autismo. ¿Cuál es la experiencia que tienes tú, Paco, con niños con autismo? Si se pueden tratarlos en las sesiones y a partir de qué edad? Y también, ¿qué podría una mamá esperar de un niño con esas características a partir de una sesión? Solo una sesión. Bueno, vamos a ver. Cuando un niño viene aquí a esta pareja y esta pareja no es perfecta, reacciona. Entonces reacciona de muchas formas que al final, pues como decíamos ayer, hay que protocolizarlas, o sea, hay que ponerlas dentro de una etiqueta. Pero no hay etiquetas. Entonces el niño protesta, pero protesta simbólicamente. Y las protestas simbólicas de los niños a veces son muy espectaculares y muy radicales y muy inentendibles. Entonces, si el niño ve que los padres les gustan los niños movidos, se queda quieto. No se mueve. Si el niño ve que los padres quieren un niño quieto, se pone hiperactivo, no para. Dice, no, es que quiere llamar la atención. No, es que quiere llamar la atención, pero sigue la frase. Quiere llamar la atención sobre este problema que él ha percibido.
Entonces, vamos a ver, dentro de esa categoría, él dice, no, es que este niño es autista. Entonces yo tengo que verlo. O sea, yo me puedo comunicar con el niño. Bueno, es que lo has catalogado de autista, pero yo me puedo comunicar, pues entonces no hay problema. Entonces le trato como un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años. Depende de la comunicación y de cómo aguante, pues yo le puedo tratar. Si yo cuando empecé con esto, hubo un momento en que dije yo a los niños tengo que tratarlos, porque todos los problemas que encuentro son de la infancia, y entonces empecé a tratarlos y son mucho más fáciles que los adultos. Son mucho más fáciles, pero técnicamente más difíciles, porque tienen un adulto tú lo puedes tener 5 horas o 10 horas. Mi récord está en 8 horas, pero lo puedes tener, pero un niño no lo puedes tener 8 horas. El niño hay un momento que te dice, ya está. Y dices, pues me quedan, pues se me ha ido el tiempo. Entonces tienes que ir pensando que cada minuto que pasa tiene que ser intenso. Entonces, bien, lo ves y hay un momento que dices, ya está, que se lo lleve a alguien. El gran problema que tengo es que entonces se quedan ahí los padres, el niño no aguanta más, quiero que se lo lleven, fuera. Para que cuando vuelva otra vez no vuelva diciendo, yo no voy a ese sitio que me tienen ahí horas y horas. Alguien que se lo lleve y alguien que se quede yo le cuento. Entonces, si el niño yo le puedo tratar, le trato en el tiempo y veo lo que es, y entonces le digo a la cara, a los ojos, al intelecto agente, mira, tú, lo mismo, tú eres nuevo, tú traes nuevas capacidades, eres un globo de amor, tú lo que más quieres es tus padres, tus abuelos, tus hermanos, y esto te ha alterado muchísimo, tal y cual, pero claro, si tú te alteras, has alcanzado un problema de los padres y eso te ha alterado, tu alteración es un problema más para los padres. Entonces ponte en tu sitio, tal. Entonces cuando son muy pequeños, no negocian. Dice, vale, el rollo que me has echado, muy bien, que mis padres se arreglen. Hombre, pero es que tal y cual, vale, pero que mis padres se arreglen. Ahora, a los 12 años ya tienen que decir, oye, tus padres que hagan lo que quieran y tú haz tu vida. Pero durante ese tramo hay un rango. Pero claro, la pregunta es de un autista, entiendo que es un niño que comunica muy poquito. Entonces, intento hacer una prueba que se proyecte en los muñecos. Oye, mira, ven aquí, ponme estos muñecos que los adultos lo ponen muy mal y los niños lo ponen muy bien para que aprendan y tal y cual. Bueno, entran y te ponen quién eres tú, y los muñecos me dan un poco de información. Si me dicen algún sueño, pues, si es muy autista, pues a lo mejor no hay ni sueños. Entonces veo todo lo que puedo hacer. Y según voy viendo, le digo lo mismo y le digo que se quede el padre y la madre que se lo lleve. O que se quede la madre. Porque ya me ha dicho el niño quién le afecta más. Entonces me quedo con el padre, resuelvo el problema del padre y el niño mejora. Entonces, una vez que mejora, entonces lo vuelvo a tratar. Y ahora también hago otra cosa, que imagínate en el caso súper excepcional, que es que el niño no comunica nada, no hay forma de saber, pues entonces se puede hacer a ciegas, tratar al padre y a la madre y ver qué cosas ellos tienen que le han podido afectar al niño. Pero otra cosa que he hecho recientemente, lo hago con cierta frecuencia, ¿no? No hay madre que no se preste a que yo le haga una sesión a ella, le pase a ella dentro del cuerpo del niño y que ella le preste su cuerpo y su sensación al niño y que me diga lo que le ha pasado al niño. Entonces, sin el niño presente podemos llegar a saber lo que le ha pasado al niño. Entonces esto, la última vez que lo he hecho en Irak. Yo hablaba en inglés y el traductor traducía en árabe a la madre y entonces ha ido muy bien. Entonces, prácticamente no hay límites. Si no hay límites, ¿qué límite tengo yo con esto? Pues que las personas entiendan este esquema. Porque si no, al final se queda como diciendo, bueno, pero tú has hecho una cosa rara, tienes razón, lo que has dicho, pero no hay nadie que haya escrito esto, ni que conozca esto, ¿qué haces? Entonces, ese es el gran límite. Si no es por esto, es que no hay límites, porque en último caso, no hay madre que me haya dicho, no me presto. O sea, préstame, vamos a ver
Tú vas a sentir lo que tu niño ha sentido. La unión de la madre con el hijo es muy fuerte. Y entonces se puede solucionar de esa manera. No hay problema de atenderle, el problema es después. ¿Están los padres dispuestos a cambiar? La madre sí, pero el padre no. El padre sí, pero la madre no. Pero de llegar a un diagnóstico no hay límite. ¿Hay alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos. Allí. Profesor, mientras me voy donde allá, solo para aclarar una expresión que tú habías utilizado. Cuando dicen la expresión intuición materna, ¿cuál es el nombre? ¿Es Sinderesis? Algo así, ¿no? Por favor, Sí. que escriba para Sí. que la gente le aclare. Gracias. Aquí hay un hábito innato de sabiduría. Lo hemos estado hablando todo el tiempo. Hay un hábito innato de primeros principios. Y hay un hábito innato de sindéresis, que lo definió San Jerónimo en el siglo IV. Entonces, la sindéresis es la que capta todo lo que la sabiduría alcanza y todo lo que los primeros principios advierten, ella accede y mueve la sindéresis. Me viene bien la pregunta porque la sindéresis es la que mueve el cuerpo y mueve la imaginación. Todo esto que hemos estado hablando desde el acto de ser viene a la sindéresis y a la imaginación. La imaginación en su día alimentará la razón y la razón ahí. Entonces, la expresión es inspiración sinderética. En vez de decir intuición femenina, decir inspiración sinderética. Es una broma, pero bueno, pero funciona. A pregunta. Obrigado. Na verdade, não é bem uma pergunta, Paco. É só para dizer que há um vídeo, você já se referiu a ele há pouco, mas da professora Cláudia, em que ela trata com alguns autistas lá de seu grupo, e é bastante emocionante até o resultado que ela chega. Então, eu recomendo. Eu vou passar aqui o link e aí... Sí, pásalo porque efectivamente Obrigado. podía haber contestado así. Dice, oye, mírate el vídeo de Claudia y tú misma puedes hablar. Porque Claudia tiene en su colegio, pues hay un niño autista y entonces ella se dedicó a hablarle y conecta con él y el niño pues responde a la comunicación no verbal sin sentido externo y directamente de intelecto a gente a intelecto a gente. O de corazón a corazón. O sea, una cosa que tenemos que tener claro, que todos los niños autistas, niños hiperactivos, niños con déficit de atención, son niños con más sensibilidad. Son los mejores, los que más se afectan, los más sensibles. Entonces tenemos que recuperarlos, porque si no nos quedamos aquí solo los que somos espartanos, que no ni sentimos ni padecemos. Entonces, este mundo. Se nos ha ido el tiempo. ¿O hay alguna pregunta última? Ahí hay otra pregunta. Gracias. Sobre la formación del imaginario de las personas, ¿qué se podría decir de práctico para ayudar en esto? La formación de las personas que tratan con niños. No, a ver. No, la formación de la imaginación. Ah, la formación de la imaginación. O sea, ahí hay un capítulo en Ayudar a Crecer de Polo que trata de la imaginación y luego hay otro capítulo que dice la educación de la imaginación y de la inteligencia y entonces él habla ahí de la primera imaginación eidética, luego proporcional y tiempo y es muy completo y pone ejemplos pues como este que he puesto del cine o así, pero también pone otros ejemplos matemáticos. O sea, Polo lo que le gustaba eran matemáticas. Entonces su padre le obligó a estudiar Derecho para que trabajara en el bufete de la familia. Luego no trabajó en el bufete de la familia, pero yo creo que él ha llegado al hallazgo del límite mental ayudado por sus conocimientos matemáticos. Entonces, una de las cosas que él explica es ayudarles con la geometría. O sea, el concepto del espacio y del tiempo que tiene el niño, en cuanto hace un triángulo, ya ha ocupado el espacio. Y entonces, si traza una bisectriz, si se le hacen ejercicios geométricos, se le ayuda mucho. Ejercicios geométricos, ejercicios que él vaya proporcionando.
Y seguro que a lo mejor hay más experiencia, o a lo mejor no. Y hay que desarrollar ejercicios específicos para la imaginación. Es muy importante educar la imaginación de los niños.